Hoy te platicaré del grupo armado que se videograbó a unos metros de un cuartel de la Guardia Nacional. En este video te contaré de la balacera fuera de una escuela de Cajeme, de la investigación contra 4 soldados por el asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo y del video grabado con un dron a plena luz del día por presuntos integrantes de Cárteles Unidos. Bienvenidos al Caporal del 3 de marzo, ¡comenzamos! Otra vez Cajeme, Sonora, y otra vez en una escuela. ¡A la virga! La tarde de ayer en el municipio de Cajeme, al menos 2 personas fueron atacadas a tiros en la colonia Infonavit Yocujimari. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se trató de una agresión directa en donde las 2 víctimas fueron asesinadas por sus agresores. Los delincuentes viajaban en al menos 2 vehículos, un auto y una camioneta blanca, mientras que sus víctimas viajaban en una camioneta roja. Lo que provocó alarma fue que el ataque fue cometido alrededor de las 3 de la tarde con 20 minutos hora local y ocurrió afuera del Cebetis número 37, de tal forma que la agresión agarró a algunos alumnos en clase y a otros pues saliendo de la escuela. Por fortuna ni un solo alumno ni un solo docente resultó herido, pero sí fue necesario activar un protocolo para mantener bajo resguardo a todos, en tanto se desarrollaba la agresión. Sobre este hecho hay varios videos disponibles en redes sociales tomados principalmente por estos alumnos, en un hecho que lamentablemente no es poco común en Sonora. El 20 de octubre del año pasado te platiqué de una balacera fuera de una primaria en Empalme. El 6 de diciembre 2 personas fueron asesinadas cerca de un colegio en Guaymas. Y el 16 de diciembre fue cancelado un festival navideño en un kinder tras una balacera que ocurrió apenas a unos metros de allí, también en Guaymas. Y ahora esto ha ocurrido afuera del Cebetis de Cajeme. ¡Ay, no es cierto! Finalmente han comenzado a ser investigados los presuntos responsables del asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Recordarás, sobre este hecho este hecho que ocurrió en la madrugada del 26 de febrero, te he traído estos 3 videos a este canal. En estos videos te he platicado ampliamente, con detalle de lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde la versión del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la versión de testigos y familiares de las víctimas, la versión del ejército y la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí ninguna versión se ha quedado fuera. Finalmente, con la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional, se abrió la posibilidad a que se trató de una ejecución extrajudicial en donde las víctimas fueron perseguidas por soldados. Las víctimas chocaron y fueron atacadas a tiros por los elementos federales tras accidentarse. Todo esto sin que los militares hubieran sido víctimas de una agresión previa. Sin embargo, se trata de una hipótesis que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República y a ella le corresponde cotejar si es verdad. Y justo como parte de estas investigaciones, la Fiscalía General de la República informó que fueron 21 los militares que participaron en este evento en Nuevo Laredo. Sin embargo, son 4 los soldados que están bajo investigación por abrir fuego en contra de los jóvenes accidentados. Actualmente esos 4 soldados no están detenidos, pero sí fueron separados de sus funciones y están bajo resguardo castrense hasta que la Fiscalía termine las primeras investigaciones, según han informado fuentes de la Sedena. Según también ha trascendido de la Secretaría de la Defensa Nacional, inicialmente 8 soldados a bordo de un vehículo comenzaron a seguir a los civiles que iban, los soldados iban en un vehículo oficial. 4 de estos soldados iban de artilleros en la batea. Durante esa persecución se sumaron otros 2 vehículos oficiales con al menos 13 elementos más, para sumar un total de 21 soldados a bordo de 3 vehículos siguiendo a los 7 jóvenes. Sin embargo, los 4 elementos que están bajo investigación son los soldados de artillería, los que iban en la batea
del primer vehículo, pues la Fiscalía General de la República considera que ellos fueron quienes pudieron abrir fuego en contra de los jóvenes. Ante la posibilidad de que se trató de una ejecución extrajudicial, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lleva 2 días consecutivos manifestándose en contra, o pidiendo, mejor dicho, una investigación en contra de los militares. El primer pronunciamiento lo hizo el pasado miércoles, cuando dijo que si son culpables, que se castigue. Se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados. Por cierto, he creado una lista de reproducción con todos los videos de este caso, una lista llamada Ejecución de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, que concentra todo lo sabido sobre este acontecimiento. Te voy a dejar la liga en la descripción por si quieres todos los detalles sobre cada una de las versiones. Ahora bien, el segundo pronunciamiento del presidente de la República llegó ayer. Ahora el presidente dijo que aun y cuando hubieran sido sicarios, los jóvenes, no se debe permitir la ejecución de alguien. O sea, ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando, o sea, en eso. Pero además, la autoridad, en este caso, la Fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa. Sí. Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. No. En redes sociales ha comenzado a circular un video grabado con un dron a plena luz del día en un lugar abierto, en donde se aprecia a decenas de hombres armados junto a 21 camionetas estacionadas. He podido confirmarte el punto exacto en donde fue grabado este video, te lo muestro en pantalla. Como puedes ver, los hombres armados se estacionaron sobre esta vialidad. Se trata del municipio de Cotija de La Paz, en el estado de Michoacán. El video simplemente ha sido subido a las redes sociales sin atribuírselo a algún grupo en específico. Sin embargo, es sabido que en la zona hay presencia del grupo Cárteles Unidos. De hecho, justo por esta actividad delincuencial, en la zona, en este municipio, han sido desplegados elementos federales para hacerles frente. Como puedes apreciar, este video fue grabado en una de las entradas al municipio en el costado que lleva al estado de Jalisco, cuya frontera se encuentra apenas a 3 kilómetros de allí. Pero hay algo que llama la atención en toda esta grabación. Además del hecho de que los civiles armados se grabaron con toda calma, evidentemente armados, en plena vía pública y a plena luz del día, resulta que en ese municipio hay presencia permanente de la Guardia Nacional, tan permanente que el 9 de enero del 2021 fueron inauguradas instalaciones de la Guardia Nacional en este municipio. Saludo con afecto al pueblo de Michoacán y agradezco al señor presidente la oportunidad de participar en esta ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional aquí en Cotija de La Paz. Claro es que el bienestar del pueblo se construye con acciones destinadas a la seguridad. Como pudiste notar, a esta ceremonia acudió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y también estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el entonces gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, señalado de permitir la presencia de la delincuencia organizada en la entidad. Hoy se viven tiempos políticos distintos en Michoacán. Ahora gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Ahora hay una base de la Guardia Nacional
de manera permanente, y aún así civiles armados hicieron la grabación que te mostré hace unos momentos. Te voy a mostrar ahora la distancia que hay entre el punto de la grabación y las instalaciones de la Guardia Nacional inauguradas en el 2021 por el presidente de la República. Como puedes apreciar, entre el punto de grabación del video y las instalaciones hay solamente 6,5 kilómetros que se recorren en no más de 18 minutos en vehículo. El video fue grabado a la salida poniente del municipio, que es el punto que está del lado izquierdo, mientras que la Guardia Nacional se encuentra en la salida del municipio, pero del lado oriente. Así las cosas en Cotija de la Paz, a 2 años de la llegada de manera permanente de la Guardia Nacional. ¿Qué opinas? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Amigas, amigos de Cotija, del estado de Michoacán, de esta región limítrofe con el estado de Jalisco, nos da mucho gusto estar de nuevo en estas tierras.